Cuando el país estaba esperando ayer respuestas del presidente, del ministro de la Defensa, del director de inteligencia, del Ejército Nacional, pero sobre todo de la fiscal general de la Nación, se conoce un comunicado sobre la medianoche, donde reconoce que la información existe, que la información está ahí, que esa información sí dice lo que dice el informe del canal Caracol, que habría una convivencia entre un general del ejército colombiano y las disidencias de las FARC, el director de inteligencia de Colombia y las disidencias de las FARC. Muy grave. Pero la fiscal después dice, si bien reconoce que no se avanzó nada en 16 meses, ahora responde señalando y culpando la filtración, Paula, Mauricio, diciendo que es inaceptable la filtración de la Dijín. Yo me pregunto, lo que también es inaceptable en este caso es que en 16 meses la Fiscalía no haya avanzado absolutamente nada, sobre todo en casos tan graves como declaraciones de disidentes de las FARC señalando connivencias, acuerdos non santos con un general activo del Ejército Nacional y con el director de inteligencia. La verdad es que el país esperaba algo más de la Fiscalía, avances en la investigación, en vez de señalar la filtración. No aclare que oscurece, dicen por ahí, creo que ese refrán pues aplica bastante a este caso, porque es cierto, la CIA sí sabía, según lo dijo el propio presidente Petro en una de sus reacciones a través de X, pero la Fiscalía no. Eso amerita explicaciones muchísimo más de fondo, con un contexto mucho más amplio, que un comunicado de 3 páginas como el que sacó la Fiscalía tarde ayer en la noche, o las declaraciones que hablan un poco de lo mismo que dice ese comunicado ya en viva voz de la propia fiscal. Y es que esto puede sonar a frase de cajón, pero la verdad es que el país sí necesita aquí una investigación que sea transparente y que se le hable con la verdad, porque entre otras cosas estamos hablando de un escándalo que de comprobarse, pues lo que estaría revelando, de comprobarse, repito, sería prácticamente la entrega del Estado a la criminalidad. No estamos hablando de un asunto que sea ligero, que no tenga la profundidad como esta situación que hoy está sobre la mesa, y usted ya lo señalaba, Giovanni, mientras el presidente niega que esta información sea cierta, que esto exista, que esto haya pasado, la Fiscalía no lo hace. La Fiscalía sí reconoce, Mauricio, que hay una información que es muy delicada, en la que no se había avanzado porque a ellos no les había llegado la información, culpando además a la Dijín de la filtración. Buscamos a la Dijín, por cierto, Mauricio, pero dijeron que al respecto no se iban a pronunciar, y sería importante también escucharlos a ellos en todo este rompecabezas tan complicado. Ayer decíamos, Paula y Giovanni, que había 2 reacciones durante las primeras 24 horas después de que se conociera este escándalo de parte de los agentes del Estado. Durante las primeras 15 horas o 16 horas o algo parecido, todos los funcionarios públicos que eran indagados por la prensa, por la opinión pública, decían: qué sorpresa, esto es un horror, esto es un escándalo, no sabíamos nada. Y resulta que decían posteriormente, hay que hacer la investigación, hay que buscar, hay que indagar, etcétera, etcétera. Y en la noche de ayer, poco antes de esta emisión, empezaron las versiones que decían: esto es un montaje, esto es falso, esto es un montaje. Lo decían el general Huertas, lo decía el señor Mejía y lo dijo el presidente Petro esencialmente. El presidente Petro dijo que era un montaje de la CIA. Cambiaron por completo las versiones de la sorpresa y la indignación y la necesidad de investigar más a fondo qué estaba pasando para encontrar culpables, a decir: todo esto es falso y aquí no hay nada que se sustente. Pues bien, ustedes ven que la fiscal terminó al final del día sacando este comunicado, poniendo más o menos un pie en cada uno de los lados. ¿Por qué un pie en cada uno de los lados? Porque por una parte, la fiscal sí dice: esto no es un montaje, estas pruebas son legítimas. Hubo el cuidado de custodia de las pruebas, es decir, aquí nadie las contaminó, nadie les hizo absolutamente nada. Las pruebas estaban en poder de la Fiscalía y de hecho argumenta la fiscal que con base en esas pruebas se han judicializado más de 20 miembros de las disidencias de las FARC. Es decir, ella dice, a su propio ritmo, pero la fiscal que está a cargo del caso pues ha ido sacando la cosa adelante. Por lo tanto, desvirtúa por completo la visión
del presidente Petro, también del general Huertas, también del señor Mejía, pero sobre todo el presidente Petro, que dice, esto es un montaje de la CIA. La Fiscalía dice, las pruebas existen, fueron recogidas y están legítimamente recibidas dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía. Punto número uno, muy importante, porque de ahí en adelante, porque es importante, porque de ahí en adelante decir que esto es un montaje, pues sencillamente falta a la verdad, como si fuera necesario a estas alturas demostrar que lo que muestran los testimonios gráficos de la manera como se agarró a alias Calarcá en Antioquia y en junio, en ese mes de junio, y se le quitó todo lo que se le quitó, si no fuera suficiente evidencia. Pero segundo punto, ¿por qué digo que la fiscal como que pone un pie también al otro lado, como de, ¿y yo qué culpa? ¿Y yo no sabía? Pues porque dice que no sabía. Aunque uno no lo crea, la fiscal argumenta que la fiscal regional o la fiscal que está en la región, en Antioquia, adelantando este caso, tomando medidas, ordenando a partir de ahí con los jueces y demás la judicialización de más de 20 personas de las disidencias de las FARC, todo eso avanzaba sin que en Bogotá la fiscal Camargo se enterara de nada. Hay un párrafo del comunicado que dice, aquí quiero aclarar que esta fiscalía no se enteró absolutamente de nada de que existían esas pruebas allá. Yo me pregunto, un caso tan importante como este, un caso que fue mediático, porque en este medio, en este noticiero, pero también en muchos otros medios nos preguntamos, ¿cómo así que agarran a estos personajes con las manos en la masa, en flagrancia, y resulta que tienen la orden de captura levantada? Acuérdense ustedes lo que recordábamos ayer, que la norma se le torció un poquito el cuello para que las órdenes de captura no se levantaran ni siquiera encontrándolos en flagrancia. Es decir, la fiscal no vio noticieros ese día, la fiscal no vio lo que habían recogido, no vio esas tomas que existen de las distintas USBs, computadores, teléfonos, etcétera. Pues la fiscal dice en su comunicado que esa fiscalía, la Fiscalía General, no se enteró de que eso existiera, pero va más allá, dice, qué lástima que la policía no nos hubiera hecho conocer que tenía esas pruebas para nosotros, poner a su disposición un fiscal especial que los acompañara, etcétera, etcétera. Ofrece ahora ese servicio, pero ofrece ese servicio 1 año y 4 meses después, es decir, ofrece ese servicio de manera tardía. Es muy difícil para la opinión pública creer que verdaderamente la Fiscalía General no le paró bolas a este asunto porque no creyó que fuera importante o porque no se enteró de que existiera. Es más bien una cosa de tener una vela a Dios y una vela al diablo en todo esto, parecería desde la perspectiva de la opinión pública. Y un último elemento que no podemos soslayar en todo esto. En el fondo hay un elemento que pone a la gente a dudar acerca de qué rol están jugando las fuerzas militares en todo esto. Por primera vez en mucho tiempo, se empieza a ver algunos miembros de las fuerzas militares claramente politizados. ¿Cómo es esto que el general Huertas había sido retirado y posteriormente entra a ser reintegrado y se entra a ser reintegrado como parte de inicialmente como parte de la campaña del presidente Petro, después reintegrado y después haciendo estas acciones? Entonces, para desconcierto del país, para que el país lo lamente, dentro de las fuerzas militares no queremos decir que sea toda la institucionalidad, ni mucho menos, pero actores específicos están politizados con objetivos específicos, en este caso tendiendo puentes con la delincuencia. Háganme ustedes el favor, vamos a ver qué sigue en todo esto, porque en el fondo está la sombra de Estados Unidos y el hecho de haber incluido al presidente Petro en la lista Clinton. ¿Es esta la información que tienen el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos? Habrá que ver.